en la que señalo que con suave y profundo lirismo propio de la literatura japonesa, Augusto Higa da inicio a lo que quizás sea, sin exagerar, una de las mejores novelas escritas dentro de los últimos 10 años en la narrativa peruana. La iluminación de Katsu Nakamatsu, editorial San Marcos 2008, no solo se fundamenta desde el plano formal, sino también a nivel temático, dando forma a disímiles problemas de la sociedad peruana. Pero ahora me gustaría romper este esquema un poco académico y me gustaría entrar a ese, digamos, casi conversación, en el sentido que se me quedó grabado la imagen de esa persona, de ese personaje, Katsu, que anda por las calles de la Victoria, por las calles del Porvenir, por las calles, digamos, no tan pacíficas dentro del Perú. Y yo me preguntaba, ¿qué hacía este dandy en estos lugares? Porque da toda la impresión de ser un personaje conflictivo, en la que ama, como todos sabemos nosotros, íntimamente la poesía. Y yo me decía, a su vez, cómo este personaje se había logrado desarrollar dentro de un ambiente bastante tenso, como podemos saber en su recorrido que hace por Breña, por la iglesia del Mancocapa, por la avenida Quito, Lausate y Mesa, La Victoria, Luna Pizarro, Gustavo, Chorrillos, La Mar, Breña, la avenida Universitaria, Hernando Márquez, La Victoria, el Cementerio del Ángel, Bucanas, la avenida Grau. Imagínense un dandy, casi un dandy, con todas sus facciones, con toda, digamos, vestido a la manera de Martín Adán, caminando por esos lugares donde pues quizá ninguno de nosotros se atrevería a caminar, y menos a las 2 y a las 3 de la madrugada como lo hace este personaje. Y desde ese momento nosotros podemos notar ese gran conflicto por el que está pasando este personaje, que está buscando algo, que al final nosotros nos vamos a dar cuenta que es ese algo, es un enigma que al finalizado el texto vamos a darnos cuenta que está detrás de algo. Este personaje está buscando algo dentro de sus conflictos internos, hay algo que le mueve a buscar, y eso será, y ahora me adelanto, la belleza. Es la belleza que buscará, quizá por ello, que se interne al inframundo, digamos, a ese mundillo que es ciertos lugares por las que difícilmente un poeta o una persona de su carácter podría caminar. Pero sin embargo, casi está condenado a vivir por esa periferia, dado que sus ancestros, digamos sus padres, sus congéneres, habían llegado y habían tomado la Victoria casi como el lugar, como un recinto para habitar. Y es quizá por eso que es imposible desligarse de ese lugar. Lima ha cambiado, Katsu tiene otros propósitos, es un poeta, es digamos, le gusta la literatura, es un profesor universitario, pero sin embargo sigue habitando ese lugar, continúa, digamos, viviendo en ese mundo conflictivo que a él le va a aborrecer bastante. Y aquí quizá uno de los conflictos que yo puedo ver en el libro, en Iluminación, es que él tiene una especie de rencilla interna con el inmigrante, con el cholo, con la persona que digamos que se va a portar mal con él, ¿no? Es digamos un pequeño conflicto que se va a desatar entre inmigrantes internos y el inmigrante que viene como descendiente de japoneses, ¿no? Un Nisei. Y en el libro vamos a notar este acontecimiento en el sentido, por ejemplo, cuando se describe o lo describen o los adjetiva como los bárbaros. Entonces vamos a ver que esta fractura se va a dar de una manera constante
dentro de los espacios por los que se va a desplazar el personaje. Si bien es cierto, en este conflicto que se va a dar en este proceso, no va a encontrar personajes como ya quisiera haber tenido, de repente en otro ambiente más pacífico, de personas comprensibles, quizá que lleven cierta armonía, pero él va a encontrar a su vez chicheros, pandilleros, es decir, los del bajo mundo. Y por ello, cuando un grupo de asaltantes intentan robar a un comerciante de Gamarra, en respuesta asesina a uno de ellos. Pero él, Katsu, se acerca y piensa lo siguiente: y por ti no llora el perro, y por ti no aúlla la madre. Vemos cómo, a pesar de teniéndolo ya, digamos, muerto, piensa de esa manera de este personaje, ¿no? Es decir, es como un acto de venganza. A la vez, nosotros tenemos otro conflicto que se va a presentar en el momento en que se está desplazando. De pronto, en el momento en que él va a ser atacado por esas voces, digamos, pronto va a irrumpir un grupo en la novela, sale como un grupo de rostros o personas equecos que van a aumentar su desesperación y de alguna manera su pesar, sus conflictos. Esta idea de marginalidad en este mundo real, conflictivo, se va a dar de alguna manera con la pregunta constante que se va a hacer, ¿no? ¿Quiénes serán ellos o quiénes son esos sujetos? Esa es la pregunta que quizá va a rondar en la novela, ¿no? ¿Quién es Katsu Matsu? ¿Quién es el que está rodeándolo en ese momento? ¿Quién tiene más derecho que quién en ese espacio conflictivo? Si también los otros son migrantes. Pero esos inmigrantes supuestamente le habían al personaje pues causado mucho mal. Había ciertos conflictos que se va a dar desde la llegada, incluso desde el padre de la llegada del barco en 1956, ¿no? Ese conflicto incluso que van a tener con los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque supuestamente un japonés era mano de obra barata. Y ahí empieza el conflicto. En el desarrollo de ese proceso surge una voz, y la frase que queda es: no olvides lo que ha pasado con nosotros, no olvides que nos hicieron esto. Es esa voz que nosotros vamos a preguntarnos, ¿quién es esa? Prácticamente es un legado que Katsu lo va a tomar como tal, como sí, porque es, digamos, viene de una vinculación directa con las dos únicas personas que se habían salvado, ¿no? de ese horrible aniquilamiento. Será Etsuko Kunten y Sentaro. Serán estos dos personajes los únicos que van a sobrevivir, y con ello quizá Katsu tiene la responsabilidad, digamos, de mantener el honor, de conservar ese ideal. A pesar de estar en esa periferia, en ese mundillo, él se comporta como si no estuviera allí. Por eso vamos a encontrar en una parte del libro es que él nunca logra penetrar a la realidad. Es ese conflicto, nunca está dentro de esa realidad. Es decir, como un profesor universitario, una persona que había tomado casi las actitudes de un Martín Adán, es decir, una persona, un poeta con toda su delicadeza, su forma de ser, que va a aumentar un rasgo que quizá va a desencadenar con más fuerza las tensiones, y este personaje va a tener ciertas inclinaciones homosexuales.
vamos a ver que él se regodea, tiene un gusto, un placer enorme de ver a ciertos jóvenes cuando juegan, cuando se divierten. Lo vamos a ver desde el inicio de la obra. Es cierto, bastante sutil, pero que se va a dar quizá al inicio y al final. Ese gusto por, digamos, el placer, por la contemplación de ese sujeto que va digamos, a poseer o a contener la belleza. Es por eso que en el capítulo, casi en los capítulos finales, vamos a encontrar a este personaje en ese gran conflicto que va a pasar, que va a tener su vida. Vamos a encontrar que él por fin encuentra la belleza. Encuentra la belleza al ver ese joven que él quizás siempre había buscado desde el inicio de su irrupción dentro de ese escenario conflictivo. Y vamos a ver que para él en ese momento es como si se hubiera cumplido parte de su meta, de su propósito. Vamos a ver que el personaje va a considerar ciertos elementos como la infancia y las amistades. Va a tener una inclinación profunda por sus ancestros, por la cultura japonesa, por ese arraigo de honorabilidad que va a venir desde sus padres o sus abuelos. Es por eso cuando él va a visitar al cementerio o al lugar donde se encuentra el horno crematorio, el polvo, vamos a ver que él lleva ciertos elementos japoneses. A la vez, este texto llega a tener esta complejidad porque aumenta el grado con este elemento, ¿no? Se complejiza más dado que se presenta el grado de locura, y esta locura va a disociar en la novela, se va a confundir una especie y va a tomar ciertos elementos como se presenta en Martín Adán. Prácticamente estuve leyendo un libro y quizá el personaje la que se va a rendir un homenaje de una manera implícita va a ser Martín Adán, en el sentido que hay todas las características que se va a presentar en el personaje se da en estas entrevistas que había dado Martín Adán, y hay ciertos elementos como la soledad, como la muerte, como el desarraigo, que lo vamos a encontrar en el personaje principal del libro. Pero bueno, esto es una entrada bastante sencilla, no he querido sino hacer un homenaje al escritor Augusto Higa, que ya desde París lo había leído con mucho placer, y quizá pues esto sea el inicio de algo más concreto, porque el libro y quizá y en todos sus libros se presenta eso, ¿no? Se presenta ese gran trabajo por la palabra y el cultivo y la aproximación a la belleza. Muchas gracias.